Esta noche en Telemedina vamos a contarles todos los datos, todo lo que ustedes tienen que saber en relación a la situación epidemiológica en nuestra zona. Para ello contamos esta noche con la presencia de Javier Mena, que es el coordinador del Centro de Salud Urbano Medina del Campo. Don Javier Mena, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, vamos a analizar lo que está siendo una situación bastante complicada porque yo con usted hablaba hace escasamente 10-15 días y bueno, pues todo va mejorando, todo va bastante bien y de repente en pocas horas, en pocos días ha dado esto un cambio. ¿Cuál es la situación epidemiológica actual? Es cierto, Javier, prácticamente como estás diciendo, pues hace un par de semanitas que concertamos esta entrevista. Las cosas, la tendencia eran francamente buenas, sí que habíamos tenido unos picos, pero desde mediados de la semana pasada, pues en Medina pues hemos empezado nuevamente a ir peor. Esto era de prever, porque ya estábamos viendo lo que estaba pasando en nuestro entorno, primero en nuestro entorno más lejano, lo que estaba pasando en Inglaterra, lo que estaba pasando en Europa, en Portugal, luego posteriormente vimos lo que pasaba en Baleares, lo que ha ido pasando en Cantabria, y bueno, parecía que no nos podía llegar, pero realmente nos está llegando y nos puede golpear pues nuevamente de una forma pues bastante intensa. Para que nos hagamos una idea, y sin perdernos en datos de incidencias que pueden ser más difíciles de comprender, yo os quería comentar lo que nos ha pasado a lo largo de la semana pasada. En la semana pasada nosotros estábamos teniendo como casos, había días que teníamos ninguno, algún caso, 1, 2, y de repente, desde el jueves para acá, estamos empezando a tener 4, 5, 6, hasta los casos que hemos llegado a tener ayer, que hemos llegado a tener 11. Y esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante porque ya en ese corte que hacemos de incidencias de 7 días, eso significa que en los últimos 7 días ya hemos tenido 24. Y 24 ya es un dato que es para alarmar. Eso traducido en esa incidencia acumulada de 7 días, estaremos hablando ya de una incidencia próxima a los 140-150, aquí en Medina del Campo, ¿no? Que es un dato parejo a lo que está pasando en nuestra provincia y es un dato todavía un poquito inferior a lo que es de Castilla y León, pero bueno, que esto nos puede ir cambiando en los próximos días y de una forma bastante importante. Sí quería remarcar, porque creo que es un dato que es importante, que de los 24 casos que hemos tenido en los últimos 7 días, hemos tenido, de esos casos, 23 eran menores de 35 años. Es un dato que considero que es muy importante y que es más o menos lo que estamos viendo en el resto de España o incluso en el resto de Europa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Y qué es lo que nos llega a pensar esto? La vacuna. Evidentemente, este nuevo pico que estamos teniendo, no sabemos si al final será la quinta ola, pues donde se va a afectar más va a ser a esas personas que no están vacunados. Solamente de estos últimos casos que hemos tenido en la última semana, de los últimos 24, solamente ha habido una persona mayor de 56 años. Pero que aunque solamente sea una persona, es un dato que no es para alarmar, pero que también había que contar con él, que se trata de una persona, una mujer de 56 años, que sí que está correctamente vacunada con las 2 dosis, pero que nos ha dado positivo. Insisto, no es un dato para alarmar, pero que sí es un dato para que tengamos en cuenta que aunque la eficacia de la vacuna sabemos que andamos en unos porcentajes por encima del 90%, pero ojito, que no es del 100%. ¿Qué traduce todo esto? Que ojo, que aunque estemos vacunados, todavía en un porcentaje, aunque sea pequeño, podemos coger y podemos contagiarnos. Doctor Mena, ¿pero qué ha pasado para llegar a esta situación, cuando cada vez hay más gente que está vacunada? No puede pensar, bueno, ya con tanta vacuna y de repente nos encontramos un repunte, un brote o la quinta ola ya. Pues sí, yo creo que hay 2 factores que son fundamentales. Por un lado, sí que es cierto que en las últimas semanas hemos podido vivir como una cierta euforia porque todos los mensajes que nos llegaban pues eran positivos. Vamos a quitar la mascarilla, vamos a coger e ir ampliando, vamos a quitar las restricciones que podía haber. Oíamos cosas incluso como que eran tan pintorescas como que la próxima liga de fútbol, allá por septiembre, que podríamos ir a los campos de fútbol. Bueno, todos eran mensajes que nos hacían pensar pues que esto estaba superado. Además, esos mensajes venían asociados a noticias previas de que cómo se iba avanzando en la vacunación.
la vacuna avanzaba, parecía que los datos iban retrocediendo y bueno, pues eso nos pudo dar pie a una cierta euforia. Esto está superado. Si a eso lo combinamos también con las ganas que todos tenemos ya de empezar a volver a una normalidad, porque todos creo que cualquier persona tiene ganas ya de volver a una normalidad, pues nos encontramos que determinado grupo de nuestra población, como son nuestra población más joven, pues pueden tener más ganas todavía que la población más adulta. Coincide con fines de periodos escolares, con determinadas celebraciones, y eso ha podido ser un factor, como hemos podido ir viendo todos en los medios de comunicación, con esas cosas que nos han pasado, con esos viajes de fin de curso, en Palma y demás. Y luego otro factor muy importante que no podemos coger y perder de vista, y que no es nuevo, que es que estábamos hablando, y que yo creo que ya se ha hecho popular, de la cepa india, la cepa delta. Y digo que esto no es nuevo porque tenemos una experiencia, tenemos un espejo donde mirarnos. El Reino Unido, en Gran Bretaña, pues ya estaban sufriendo esta cepa india, cepa delta, que es una variante de del coronavirus distinta a la que era mayoritaria en España, pero que tiene una peculiaridad, que es mucho más contagiosa. Tenemos datos que incluso podría hablarse, según los expertos, de que esta nueva variante se puede transmitir hasta un 64% más que la cepa anterior. Tendríamos la tormenta perfecta. Tenemos una nueva cepa que es muy contagiosa, que se transmite con gran facilidad y el medio de cultivo adecuado. Personas no vacunadas, que además, digamos, con una gran interacción social que se están moviendo. Entonces, eso es lo que dio pie a que nos encontrábamos, que como algo que estaba pasando en un hotel de Palma de Mallorca podía repercutir, pues, en Valencia, podía repercutir en Navarra, podía repercutir en Cantabria, y bueno, pues luego a partir de ahí, pues al resto de España. Pero creo que pueden ser los dos factores que más nos han podido afectar en este repunte que estamos teniendo. ¿Podemos tranquilizar a nuestros espectadores contando, por ejemplo, que la actual vacunación, con lo que conocemos, con los Pfizer, con Moderna, Janssen y demás, estamos seguros ante la cepa india, que es la más agresiva que estamos encontrando ahora mismo? Según los expertos, parece ser que sí. Sí que existe una inmunidad algo más baja, pero que las vacunas ahora mismo, especialmente Pfizer, un poquito menos AstraZeneca, nos van a coger, nos van a proteger. Insisto, nos van a proteger, pero la protección nunca va a ser del 100%. No podemos hablar, lo que comentaba antes, de que porque yo ya tenga las 2 dosis de vacunas y haya pasado el tiempo, yo ya estoy totalmente inmunizado y estoy totalmente protegido. Sería engañarnos a nosotros mismos. Ahí lo que sí que se está demostrando, y afortunadamente, lo que comentaba antes en el espejo que estamos teniendo en Inglaterra, en el Reino Unido, han subido muchísimos los contagios, están en cifras de contagios tan altas como el anterior pico que tuvieron con la cepa, por cierto, británica, y sin embargo el número de hospitalizaciones y el número de defunciones dista mucho del que fue el anterior. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que evidentemente sí que las vacunas están protegiendo y afortunadamente mientras ese número de contagios no se traduzca en hospitalizaciones y esperemos que en menos defunciones, pues yo creo que sí que es un dato positivo y que nos puede tranquilizar. Pero una cosa es que nos pueda tranquilizar y otra cosa es que nos dé una falsa seguridad. Eso es lo que tenemos que ser cautos. Evidentemente las vacunas están haciendo su efecto, pero luego, creo que lo comentaremos a lo largo de la noche, nos hace falta otro pilar, otra pata para coger y poder aguantar un poquito este banco y que esto no se nos pueda ir de las manos. Pues ya que estamos hablando de vacunaciones, ¿cómo se va desarrollando aquí en Medina del Campo? En Medina del Campo se está desarrollando pues muy bien, igual que en el resto de Castilla y León. Los datos van cambiando, porque yo tengo datos de la semana pasada, pero cambian día a día. Los datos que tendríamos, datos del viernes de la semana pasada, nos hablarían de que el 60,5% de los mayores de 40 años ya tienen una vacunación completa, es decir, que tienen las dos, una vacunación completa, porque se puede tener una vacunación completa con 2 dosis o una dosis en función del tipo de vacuna. Y que casi ya el 70% de las personas entre 40 y 49 años tienen ya al menos una dosis. La vacunación sí que va avanzando
y en las próximas semanas va a avanzar mucho más, porque a medida que se van recibiendo vacunas, ahí tenemos el polideportivo el pabellón cubierto Pablo Cáceres funcionando a pleno rendimiento. Aquí sí quería hacer un inciso de cómo ha ido evolucionando la forma de vacunar. Estamos hablando ya de algo que empezó en el mes de enero, estamos en el mes de julio, es decir, llevamos ya 7 meses vacunando. En las primeras fases, en el mes de enero, era una vacunación individualizada, se empezó por las residencias de ancianos, se empezó por esos grupos cerrados, esos grupos de riesgo, posteriormente de profesionales sanitarios, hasta que por fin vamos llegando ya a las vacunaciones masivas. Las vacunaciones masivas aquí en Medina del Campo, creo que hemos tenido la suerte de que no nos hemos tenido que desplazar y que se han podido coger y se han podido hacer en como todos, creo que ya todos conocemos, en el pabellón Pablo Cáceres, en el polideportivo cubierto. Esto fue organizado pues, a través de la delegación territorial de la Junta, con el delegado territorial, luego estaba implicada la gerencia de atención primaria de Valladolid Este, los centros de salud de Medina del Campo Urbano, Medina Rural, y aquí sí que quiero hacer un inciso importante y un agradecimiento. La vacuna yo creo que ha ido bien, creo, es una opinión personal, que ha estado bien organizada, pero han colaborado todas esas personas, pero quiero hacer un especial agradecimiento a esta gente de Medina, como puedan ser los empleados del polideportivo, a las personas de protección civil, a los colaboradores de la Cruz Roja, a la policía local, que han contribuido a que en estas concentraciones de un grupo tan amplio de gente, que las cosas hayan podido ser fluidas y que hayan podido funcionar bien. Creo que con la colaboración, sin la colaboración de cualquiera de estos agentes, las cosas hubieran podido ir un poquito peor. Ahora, en lo que se refiere a la forma de que se está accediendo a la vacunación masiva empezó con las personas de los tramos de edad, más avanzados, las personas más ancianas, empezamos con los de 80 a 90 años, 70 a 80, y ahí sí que se hizo un llamamiento individualizado. Eran personas que se les citaba desde el centro de salud para que pudieran subir. Posteriormente, cuando hemos ido bajando ya en los tramos de edad, ya no se hacen unas convocatorias personalizadas, sino que eran unas convocatorias por llamamientos. Llamamientos que aquí también tenemos que agradecer a medios de comunicación como vosotros, que habéis contribuido a difundir esos llamamientos para que la gente pudiera subir al pabellón Pablo Cáceres en el tramo de edad, el año que le correspondía. Y ya hemos llegado a este mes, y ahora, por ejemplo, sí que os puedo ya adelantar que el miércoles, día 7 de julio, vamos a vacunar con AstraZeneca, porque aquí son segundas dosis de AstraZeneca, y vacunaríamos a los tramos de edad de 1957, a los nacidos entre el 57 y el 58. Jueves 8 y viernes 9 de julio pondríamos segunda dosis de Pfizer. ¿Para quién? Para las personas nacidas en el 71 y el 76. Esta semana en Medina vamos a vacunar miércoles, jueves y viernes, pero estaríamos hablando de segundas dosis. La semana pasada, por ejemplo, podemos decir que el viernes 2 de julio ya se empezó a vacunar a las personas nacidas entre el 80 y el 82. Estamos ya en el tramo de edad de 40 años y ahí fue con primeras dosis. Es importante porque ahora mismo ha habido una confusión con el tema de las convocatorias. Pues yo no sé, y si a mí se me ha pasado, pero ahora qué tengo que hacer, cuando subo a vacunarme, decir que nadie se va a quedar sin vacunar. Que sí que puede haber algún tipo de problema si yo acudo, por ejemplo, el miércoles que viene, el 7 de julio, no me han puesto todavía la primera dosis y acudo a vacunarme. ¿Por qué? Porque en ese tramo de edad solamente se va a vacunar con AstraZeneca y solamente segundas dosis. Cuando se vacuna con primeras dosis, como fue la semana pasada, no hay inconveniente en poder subir a vacunar si no estamos en ese tramo de edad, porque sí que nos podrían actualizar la vacunación. Sé que puede haber personas que en un momento determinado, estamos hablando de las personas que acuden fuera de su rango de convocatoria. Es decir, a mí se me ha pasado, yo era del año 57, pero en su momento se me cogió y se me pasó. Sí que se va a poder vacunar, pero en las convocatorias que se van a hacer sucesivas en primeras dosis.
Estamos hablando de las personas que se pueden vacunar. Ahora vamos a conocer cuándo no me puedo vacunar. ¿En qué situación? Es muy importante también conocer esto, ¿no? No nos podemos vacunar si estamos, evidentemente, si tenemos una enfermedad por COVID. No nos podemos vacunar, como nos han dado casos, que nos han llamado al centro de salud. Oye, mira, que es que me tocaba la vacuna esta semana, pero estoy en cuarentena, porque he sido contacto estrecho de alguien. No nos podemos vacunar. No nos podemos vacunar, ya digo, en esas circunstancias. No nos podemos vacunar también si hemos pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. Es decir, yo he tenido el COVID en los últimos 6 meses, no me puedo vacunar. Tendría que esperar a que se cumpliera el plazo de 6 meses y luego me puedo coger y vacunar. Y luego existen unas personas de alto riesgo que, evidentemente, que según sus patologías pueden consultar a su médico o enfermera y se les va a informar si se pueden vacunar o no. La vacuna es muy amplia, se puede vacunar prácticamente todo el mundo. Habría unas excepciones que los médicos y las enfermeras del centro de salud saben y que pueden informar cuando en esas circunstancias no es conveniente vacunarse. ¿Cómo funciona la vacuna? Para esas personas que... La vacuna, bueno, como cualquier tipo de vacuna, esta nos funciona de la siguiente, funciona dándonos una protección, generando lo que llamamos son anticuerpos. ¿Los anticuerpos qué serían? Son unas defensas que se activarían en nuestro organismo para poder combatir, en este caso, el COVID. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que comentábamos antes, sí que son muy eficaces. En ocasiones van a hacer que, lo que van a hacer casi siempre, y está demostrado con estas vacunas, es que no enfermemos de una forma grave, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta, que sin enfermar sí que podemos contagiarnos, aunque estemos vacunados, y transmitir el COVID, porque la inmunidad al 100% no la tienen. Hay muchas preguntas sobre el tema de la vacunación. ¿Cuándo hace efecto la vacuna COVID-19? ¿Cuándo? La vacuna, cualquiera de las vacunas que estamos poniendo, ya a los 7 días de haber puesto la vacuna nos empieza a hacer un efecto, pero es un efecto muy tenue todavía. Las 4 vacunas que estamos poniendo, podemos decir que en las que son de 2 dosis nos van a hacer efectos, si ya tenemos las 2 dosis puestas, a partir de los 7 y mucho más ya después de 14 días de estar vacunados. Tenemos otra, que es la vacuna de Janssen, que solamente con una dosis ya nos empezaría también a hacer, entre las 2 semanas y 3 semanas, ya empezaríamos a tener ya el efecto de la vacunación. Ahora mismo la más deseada por todas las personas, ¿cuál es? La de Janssen, porque es una dosis solamente, dices, mira, yo voy un día a vacunarme y ya me quito el peso de encima. ¿Es la más, o prefieres mejor la de Pfizer porque parece que siempre ha sonado como una vacuna más eficaz, parece que ha sido la mejor? Tenemos de todo. Te tengo que contar que al principio teníamos que la gente que quería Pfizer, porque era la que tenía más experiencia, y bueno, pues era lo que más demandaba. Se empezó a poner AstraZeneca, hubo con AstraZeneca pues una serie de, no de problemas, sino de una serie de efectos secundarios, que porque aunque eran mínimos, pues que se optó por cambiar rangos de vacunación, y ahí nos encontrábamos personas que habían sido vacunadas con AstraZeneca en primera dosis, y que luego les teníamos que ofertar la posibilidad de vacunarse o bien con AstraZeneca, o bien con otra, o con Pfizer o con Moderna. Y para nuestra sorpresa, y yo creo que para la sorpresa también de las autoridades sanitarias, la mayor parte de la gente ha preferido vacunarse con AstraZeneca, es decir, repetir con AstraZeneca. Y ahora nos encontramos con la vacuna de Janssen, que desde luego para muchísimas personas ha supuesto solamente la posibilidad de que con una sola dosis me pueda coger y ya me pueda inmunizar si ya me olvido, pues también algo importante para coger y para optar por ella. Tengo que decir que no podemos elegir la vacuna. No podemos ir a elegir la vacuna y subir al polideportivo y llegar y decir, bueno, pues aquí tengo Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Janssen, usted elija. No, no es a la carta. Eso viene determinado viene determinado ya, y en determinados tramos de edad, pues es la vacuna Pfizer. Y el problema que tenemos, o la vacuna Moderna o la vacuna de AstraZeneca. El problema que estamos teniendo es que cuando nosotros desde el centro de salud no sabemos con mucha antelación cuál es la vacuna que se va a poner. Ahora sí que he podido adelantar la que se va a poner la semana que viene, que sería, hemos comentado, que sería AstraZeneca el miércoles 7 de julio,
y Pfizer jueves 8 y viernes 9 de julio. Estamos hablando mañana miércoles y el jueves. Exactamente. Sí, sí, sí. Miércoles y jueves, sí, sí. Estamos hablando que exactamente mañana miércoles se va a vacunar con segunda dosis de AstraZeneca. Lo que comentaba antes, yo mañana no puedo subir y dice, oye, quiero vacunarme con Pfizer. Primero, mañana tendría que subir las personas de 1957 a 1958 que se vacunaron en primera dosis de AstraZeneca. Entonces sí que si alguien puede subir despistado, pues mañana no se va a vacunar porque estaría solamente en ese rango de edad. Sí que tengo que coger y aquí hacer un inciso que se puede dar la circunstancia, como de hecho nos está pasando, que haya habido personas que ahora están en Medina y que se les ha puesto la primera dosis de AstraZeneca fuera de nuestra comunidad autónoma. Mañana se les va a vacunar, no hay ningún inconveniente. Solamente tienen que coger y traer la documentación que acredite que en la comunidad que sea se le ha puesto la primera dosis de AstraZeneca y cuándo se le ha puesto. Y entonces no hay ningún problema, que aquí también se le va a coger y se le va a vacunar. Queda bien ese matiz, esa puntualización, porque puede haber posiblemente personas que estén de vacaciones en Medina, pasando todo el mes, corresponde vacunarse, y antes que perderlo, pues mira, pues acuden mañana al polideportivo y van a ser inoculados. ¿Cuáles son las reacciones más adversas que se encuentran ahora mismo en esas miles de personas que se han vacunado? ¿Cuáles son? Afortunadamente, tú lo estás diciendo, Javier, hace meses solamente teníamos que, lo que conocíamos era lo que nos decían los laboratorios, lo que nos decían lo que había pasado en otros países, y bueno, lo podíamos creer o no. Ahora ya tenemos experiencia, lo acabas de comentar. Ya en Medina del Campo se ha vacunado muchísima gente, y entramos de edad, desde ancianos a gente ya, estamos hablando ya de 40 años. Y afortunadamente las reacciones eran lo que podíamos esperar. Reacciones locales en el punto de inyección, una pequeña inflamación en la zona de inoculación, un cierto malestar por vacunar en las primeras 24 horas, unas sensaciones ya que llamamos pseudogripales, de estar un poquito cansado, un poquito con artralgias, dolores articulares, pero afortunadamente eran reacciones que en 48, 72 horas desaparecían. No me consta que de todas las personas que se han vacunado en Medina del Campo, que tenemos que decir que en Medina del Campo, en el polideportivo, no solamente se vacuna a la gente de Medina del Campo, se vacuna a gente también de nuestra comarca, de Alajos, Serrada, Íscar, Olmedo, es decir, que tenemos Medina Rural, que tenemos una muestra ya importante. Y no me consta porque haya habido ninguna reacción adversa grave. En el punto de vacunación, aparte de los profesionales de enfermería, también hay un médico que está en los tramos horarios que se vacuna y no nos consta que hayamos tenido ningún tipo de reacción grave. Creo que lo más relevante que hemos podido tener ha podido ser una lipotimia, pero que no sabemos si pudo ser por el calor o por la propia ansiedad cuando se puso la vacuna. ¿Qué debo de hacer si aparecen estos síntomas que está usted relatando, pues por la tarde-noche o al día siguiente después de haberme vacunado? ¿Qué puedo hacer? Aquí yo lo que comentaría y que es más importante, primero el sentido común. Yo creo que cualquier persona ahora mismo ya se va a dar cuenta de la relevancia de los síntomas más graves. Si yo, aparte de lo que está comentando, de esos síntomas leves en un momento determinado, puedo empezar con un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza como el que no recuerdo haber tenido ese dolor de cabeza, de una intensidad relevante. Si después de 2 o 3 días me mantengo temperaturas de fiebre superiores a 39 grados, si en algún momento yo noto en mi cuerpo cosas que ya no son como muy normales, que a los 2 o 3 días me aparecen como unas manchitas por el cuerpo, lo que puedan ser equimosis, lo que puedan ser manchas en la piel, creo que a partir de ahí, evidentemente, habría que coger y ponerse en contacto con su médico o su enfermera en el centro de salud, pero bueno, creo que los síntomas más relevantes, los que son de más gravedad, no superarían el sentido común y cualquier persona se pondría en contacto con nosotros. Si por un casual voy a salir ahora mismo al extranjero, ¿me debería de vacunar? En relación con el extranjero tenemos que coger y distinguir porque se ha actualizado el protocolo. Y un momento que lo voy a buscar para dar la información y que no se me pueda pasar, porque sí que es importante que esto se pueda conocer. Vamos a ver, que lo voy a buscar. Vamos a ver, salidas al extranjero.
Según la actualización, en el último protocolo tenemos que distinguir el tipo de salida. Salidas por ocio porque me voy a ir de vacaciones. En ese caso, no está previsto que se vaya a hacer la vacunación, me refiero desde donde se está haciendo ahora, desde las instituciones sanitarias. ¿Cuándo es cuando se va a hacer a esas personas que van a salir al extranjero y que no es por ocio y en qué circunstancias? Estaríamos hablando que esas personas que vayan a hacer una salida por un tiempo superior a 3 semanas, por motivos laborales justificados, por razón de estudios, uno de los casos más frecuentes que tenemos son nuestros estudiantes que van a hacer Erasmus fuera de España, o por causas de fuerza mayor, como pueda ser la tramitación de adopciones internacionales, la visita a familiares en sus países de origen por causas justificada. En esos casos, la Administración Sanitaria sí que va a vacunar. Y el procedimiento para la vacuna, entonces esto sí que es importante, que lo que tenemos que hacer sería llamar al centro de salud y cuando la locución nos da una serie de posibilidades, la locución donde tenemos que decir es marcar el 0, que sería información de COVID. Esa información está centralizada y ahí se les va a informar de qué es lo que tienen que hacer porque se va a poner un punto de vacunación en un centro de salud de Valladolid. Insisto, viajes por ocio no está contemplada la vacunación. Es decir, yo todavía no he llegado a ese tramo de edad de vacunación, tengo 33 años, no he entrado en ningún grupo de los que de riesgo que hablábamos de vacunación y me voy a ir a un viaje de placer, de turismo. Ahí no estaría contemplada la vacunación. Tengo un hijo que se va a ir de Erasmus, ahí sí que está contemplada la vacunación, o en los supuestos que hemos comentado anteriormente. El tema es, no hay que ponerse en contacto ni con el médico ni con la enfermera del centro de salud. Vuelvo a repetir, sí que llamamos al teléfono del centro de salud, pero dentro de la locución que vamos a recibir cuando contactamos con el centro de salud, sería marcar el 0, que es información sobre COVID. A partir de ahí ya es cuando nos van a decir si estamos dentro de esos casos, ¿dónde tendríamos que ir para vacunarnos? Pues seguramente que este matiz es importante para esas personas que van a salir fuera de nuestro país. Por cierto, doctor Mena, ¿qué es el certificado digital COVID Unión Europea y cómo lo puedo conseguir? El certificado digital COVID, como acabas de comentar, Unión Europea, es un certificado que tiene el mismo formato para todos los países de la Unión Europea. Está ya disponible y está disponible ya a todas las personas que se han vacunado y que tienen la vacunación completa. Lo pueden coger y lo pueden descargar de dos formas, o bien a través del teléfono móvil, o tanto Android como los de Apple, a través del app de SACIL Conecta. Desde ahí se puede coger y descargar. Es más, se puede descargar y se puede llevar en el propio teléfono móvil. O también se puede coger y se puede descargar a través de Internet en la carpeta del paciente que está dentro de lo que es la página de Salud Castilla y León. Eso sería la forma que cada persona se lo puede descargar sin tener que acudir al centro de salud. Y luego existiría la otra posibilidad de poder coger y poder descargarlo desde las consultas del centro de salud en un formato de papel. Lo que sí que quería comentar en este punto es que, por favor, que el certificado, lo que nos va a valer si vamos a hacer algún viaje, si tenemos que coger y presentarlo pues, en alguna entidad. Nos estamos encontrando personas que quieren tener el certificado por tenerlo, porque digamos que les hace ilusión en que no vayan a hacer uso de él, y que no se lo han descargado ni de la aplicación SACIL Conecta, ni de la otra aplicación que hay por internet, la carpeta del paciente, y que están apareciendo por las consultas de los centros del centro de salud, que por cierto ahora están como bastante sobrecargadas, tenemos un 33% de la plantilla de vacaciones, y producen una sobrecarga en la consulta, y cuando dice, bueno, pero usted entonces el certificado, vale, yo se lo voy a imprimir, pero ¿usted para qué quiere el certificado? Ah, no, si yo no voy a salir, si yo no voy a ir a ningún sitio, pero bueno, pero me gusta tener el certificado. Es bien, tiene todo su derecho a tener su certificado, pero que entiendan, por favor, que en determinadas circunstancias la sobrecarga que nos puede producir esa persona en una consulta nos está ocupando un hueco de 7 minutos
y que tampoco se va a beneficiar mucho de tener el certificado. Entonces, que seamos un poquito prevenidos en eso, y si tenemos que pedir cita para el centro de salud, que sea por motivos que realmente el propio usuario pues vaya a tener un beneficio. Sí, porque lo que hace es ocupar el espacio que puede utilizar otra persona que le puede seguramente hacer más falta. Exactamente. Y ahora, con tantas personas vacunadas, personas que ya han pasado el COVID, ¿cómo se hace el seguimiento de los casos y contactos? Pues evidentemente, Javier, la situación ha cambiado. Hace unos meses todo era igual, no teníamos a ninguna persona vacunada, todavía teníamos a muy poquitas personas que habían pasado el COVID, pero ahora ya tenemos varios supuestos. Uno de los supuestos, que afortunadamente esperemos que sea el que cada vez sea más frecuente, es de esas personas que ya tienen la vacunación completa, insisto, las dos vacunas en caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, una en el caso de Janssen, y que han pasado ya 2 semanas, 3 semanas, es decir, que ya se les considera con una vacunación completa y que son contacto de un positivo. Es un caso que ahora es bastante, que se nos puede dar con bastante frecuencia, porque estábamos hablando que los tramos de edad que ahora mismo se están cogiendo, enfermando más por el COVID, o no enfermando, simplemente contagiándose por el COVID, puede ser ese joven de 18 años. Pero ese joven de 18 años convive con sus padres que están vacunados. Este es el matiz diferencial que teníamos con antes. Tenemos una persona que es positivo, que convive con sus padres que están vacunados. Se considera un contacto estrecho porque conviven en el mismo domicilio y demás. En esto, el protocolo se ha actualizado. Diríamos, bueno, si esas personas están vacunadas, pues no habría que hacer nada. Pues si están vacunadas, pues oye, mira, son contactos, no. No, pues sí que tenemos que hacer algo. En el caso que se dé esa circunstancia, que es un contacto estrecho de una persona vacunada con un positivo, lo que nos dice el protocolo, lo que pasa es que esto, tenemos que tomarlo siempre con cierta cautela, porque los protocolos se van actualizando y van cambiando. Yo estoy hablando del protocolo a día de hoy, mañana ya puede ser distinto. A esa persona habría que cogerla y hacerla una PCR, aunque esté vacunada. Hacerla una PCR, estamos hablando además, es una persona que lo más normal es que está asintomática. Simplemente, oye, mira, he sido contacto de un positivo y estoy vacunado. Tenemos que hacer una PCR. Si la PCR es negativa, le tenemos que decir, y esto es lo que ha cambiado, ya no tenemos que coger y ponerla en cuarentena, ya no tenemos que hacer ese confinamiento, le tenemos que decir, sí que podemos seguir haciendo una vida normal, pero, por favor, hasta que le hagamos otra PCR que había que repetir a los 7 días, es decir, tendríamos que hacerle una PCR en el momento del contacto y otra PCR a los 7 días. La diferencia es que en otras circunstancias anteriores teníamos que decirle, y confinamiento y usted no puede salir de casa. ¿En qué cambia esto? Y digo, hoy, en el momento actual, porque no sabemos si con las variantes de las cepas esto nos puede cambiar. Lo que cambia es que antes le teníamos que decir que tenía que guardar cuarentena, que tenía que estar confinado, y ahora lo que le podemos decir es, PCR, estamos hablando que si la PCR nos sale negativa, pues evidentemente usted se puede seguir haciendo una vida, pero hoy sí que tendríamos que hacer un matiz, pero no de total normalidad. Sí que va a poder salir, no le vamos a dar de baja si usted está trabajando, pero por favor, cuide sus interacciones sociales, porque tenemos que confirmar en 7 días con otra PCR que usted está totalmente libre del virus. De momento no está contemplada la cuarentena, pero sí esas medidas de precaución, es decir, yo he sido contacto de un positivo, tengo una PCR que me han hecho que es negativa, mañana no me voy a coger y me voy a ir a una celebración, que podría ir a una celebración porque no me han puesto en cuarentena, pero hombre, desde las instituciones sanitarias te digo, mire, no le ponemos en cuarentena, pero cuídese usted y le vamos a repetir una PCR a los 7 días. Insisto, a fecha de hoy, porque a lo mejor pasado mañana, con las nuevas cosas, las nuevas circunstancias, pueden coger y cambiar. Lo que no va a cambiar y lo que no ha cambiado es
el tema de las personas que no están vacunadas. Y ahí sí que tenemos que seguir siendo estrictos. Y ahí vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Tenemos ahora mismo una persona que es positiva y ha estado en contacto con otras personas que no están vacunadas, que es lo que ahora mismo nos trae de cabeza. El procedimiento aquí no ha cambiado. Persona que es positivo, los rastreadores le van a pedir los contactos con cuántos contactos ha estado. Y era donde estamos teniendo ahora mismo las grandes dificultades. Ayer, ya con estos positivos que estamos teniendo, es donde tenemos el problema. Esta persona es positiva, habitualmente estamos hablando que todos los que nos han salido son jóvenes menores de 35 años, y le estamos diciendo, oye, ¿con cuántas personas has estado? Le explicamos lo que es un contacto estrecho, pues que has estado a una distancia de menos de 1,5 metros, que has estado sin mascarilla, que has estado compartiendo alguna bebida, que has estado en un espacio cerrado, no ventilado, y nos estamos encontrando con que dice, bueno, pues no lo sé, si 5, 10, 15, es decir, ahí es donde estamos teniendo el problema. ¿Por qué? Porque tendríamos que coger a todos los contactos estrechos, imaginemos una persona de estas edades, pues que ha estado en una celebración o en 2 celebraciones, pues nos podemos encontrar con 20 o 30 contactos estrechos. Y además, por la naturaleza de su edad y por la interacción social que se tiene en esas edades, con ese número tan elevado. Entonces, ahí es donde está el problema, porque además está interaccionando con gente que no está vacunada. Lo normal es que una persona de 17, 18, de 20 años se relaciona con personas de esa edad. Y además que esa interacción social es muy amplia. Y es donde nos podemos encontrar la dificultad, esperemos que no sea en esta quinta ola, pero ahí es donde nos podemos encontrar, y es lo que hemos estado observando pues, en estos primeros brotes que estamos teniendo en estos días. Diferencia entre test de antígenos y PCR, porque al parecer, sí, bueno, pues una vez que tienes contacto, test de antígenos da negativo y ya estás tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que a los 5 días te hacen la PCR y das positivo. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible si hace 4 días he dado negativo y ahora positivo, ¿no? Es otra de las cosas que han cambiado y que probablemente siga cambiando. ¿Qué hacemos desde el centro de salud? En sentido práctico lo vamos a plantear. ¿Qué hacemos ahora en el centro de salud? Yo ayer he estado de guardia y nos puede venir una persona que tiene algún tipo de síntoma. Como esa persona la tenemos en el centro de salud, allí mismo lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser hacerle un test de antígeno. Los test de antígenos, un test de antígeno rápido que le vamos a dar el resultado en el momento. Los test de antígenos rápidos sí que tienen una gran sensibilidad para decirnos si esa persona tiene COVID. Si nos da positivo, es positivo, no hay ningún problema. Me refiero que esa persona tiene COVID. No, ahí digamos que no habría duda. El problema es cuando nos da negativo. Ahí es cuando lo que estamos haciendo es ahora ya una PCR. ¿Qué sucede? Que la PCR no es en el momento, la PCR es una prueba que requiere una programación porque se tiene que coger y derivar a un laboratorio, en nuestro caso al laboratorio del hospital clínico, ¿no? Y esa PCR ya se programa para el día siguiente. Entonces, caben 2 opciones, que nos venga una persona que el test de antígenos sea negativo y que la clínica que nos manifiesta pues no sea muy sugerente de COVID. En esos casos nos podríamos coger y decir, mira, lo que tienes es un problema de alergia, por ejemplo, y no te vamos a hacer nada más. En el momento que nosotros sospechamos que puede haber el más mínimo indicio de o posibilidad de tener COVID, no nos vamos a confirmar con el test de antígenos si le sale negativo. Esa persona se va a citar para el día siguiente, va a salir ya citada para el día siguiente para hacerla una PCR. Sí que es importante ese matiz. El test de antígenos rápido negativo no nos va a garantizar que no tengamos un COVID. ¿Y la PCR negativa? Sí. La PCR nos va a dar más seguridad. Ojo, nos va a dar más seguridad en tanto y cuanto estamos hablando de una persona sintomática que acude para hacer una primera determinación. Pero si estamos hablando ya de los contactos estrechos ya es distinto. Vamos a recordar lo que pasaba con un contacto estrecho. Tengo un positivo y tengo un contacto estrecho no vacunado. Aquí es distinto. Estos habitualmente se van a coger y son captados por los rastreadores. La persona que ha sido positiva salta una alerta,
esa persona es rastreada, en este caso están colaborando con nosotros también las Fuerzas Armadas, por eso no es, hay gente que se sorprende cuando dice, pues me ha llamado de las Fuerzas Armadas, del Ejército, no, es que están colaborando en este caso con la Consejería de Sanidad, y nos va a pedir la relación de contactos estrechos. Y esos contactos estrechos se van a citar en el centro de salud, y en el centro de salud se les va a coger y se les va a hacer una PCR. Se les va a hacer una PCR. Como todavía estamos en fase de incubación, porque es un contacto, aunque la primera PCR salga negativa, aquí lo que sí que les vamos a decir es que tenemos que coger y estar en confinamiento 10 días, y le tenemos que repetir una PCR al 10º día. Se daba la paradoja, y de eso que muchas personas nos comentaban, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser si yo he sido positivo, me hagan una PCR y luego ya a los 10 días ya me den de alta sin hacer otra PCR, y sin embargo a una persona que es contacto le hago una PCR y se la repito 10 días? Muy sencillo, por el tema de incubación. Cuando yo detecto a una persona y le tipifico como PCR positivo, ya sé y ya marco en el calendario el día en que ha sido positivo. Y ya por periodo de incubación sé que después de 10 días, a partir de 10 días, si está asintomático, ya no contagia. Tengo una referencia, yo tengo una PCR positiva el día que ha venido al centro porque tenía tos. Sí. Evidentemente, yo ya marco ahí el calendario. Sin embargo, al contacto, no. El contacto, a mí me viene una persona que me dice, he estado en contacto con esta persona que ha sido positiva. Vale, te hago una PCR. Pero si esa PCR me sale negativa, hasta dentro de 10 días estás en fase de incubación, te tengo que hacer otra PCR. Sí. De ahí la situación un poco de equívocos que nos deberían decir, oye, ¿y cómo a mí, que he estado enfermo, me haces solamente una PCR y no me haces ninguna de control, y sin embargo a otra persona que simplemente ha sido contacto, le haces 2? Insistir, y muy importante, el tema del confinamiento. Es muy serio y hay que estar los 10 días en confinamiento, en cuarentena, tuvimos problemas en los picos anteriores porque, bueno, pues algún colectivo no se lo llegó a tomar como muy en serio. Y el tema sí que es serio, y en eso tengo que coger y tengo que informar que todos los seguimientos de los contactos se pasan a la delegación del gobierno, se pasa a la Policía Nacional y Policía Local, y están autorizados a acudir a los domicilios para verificar si esa persona que está en cuarentena está en su domicilio, que no es broma. Estamos hablando que si te han dicho que ha sido positivo, se te ha hecho una PCR, aunque estés asintomático y físicamente te encuentres bien y pienses que esto es una tontería, tienes que estar en tu domicilio hasta que se te levante el confinamiento con la siguiente PCR. Hace poco más de 15 días el presidente del gobierno decretó, bueno, pues estar sin mascarilla en espacios abiertos. ¿Hay que seguir respetando un poco el tema de la mascarilla? ¿O tenemos que decir, bueno, ya ha dicho el presidente del gobierno que la podemos quitar, venga, fuera mascarillas? Yo creo que los próximos días nos van a dar la respuesta. Yo, desde el ámbito sanitario, pues sí que consideramos, yo interaccionando con mis compañeros, que pensábamos que era un poco prematuro. Sobre todo por el mensaje que se lanzaba. El mensaje que se podía lanzar, y creo que sí lo he podido coger determinadas partes de nuestra población más joven, es que esto ya se había acabado. Si es que, fíjate, si ya incluso ya podemos ir sin mascarilla por la calle. Vamos a ver, si el tema de la mascarilla tampoco es algo que podamos decir, bueno, mira, yo puedo ir por la calle sin mascarilla, evidentemente, y antes también podíamos ir, si no tenemos alrededor a nadie. Si yo mañana me voy aquí por el carril bici de las Salinas a las 8 de la mañana, pues evidentemente no tiene mucho sentido poder llevar la mascarilla puesta o no. Pero luego, hacer extensivo, ya podemos ir sin mascarilla. Yo creo que fue de prematuro, un poquito prematuro el mensaje, por esa sensación de que esto ya se había superado cuando todavía no se ha superado. Y el tema de higiene de manos con los geles, esto hay que seguirlo manteniendo. Fundamental. Sí. Te voy a comentar, Javier, si además viene
muy claramente definido, lo definen los epidemiólogos, y además el mensaje es muy sencillito, sería como el tema de evitar las 3 Cs. La letra C. La letra C, ¿qué nos habla? La letra C, en primer lugar, de cercanía. ¿Qué tengo que evitar? Yo lo que tengo que coger y lo que tengo que evitar es un contacto contigo de 1,5 metros. Tema C de cercanía. La letra C de concurrido. ¿Qué es lo que tengo que evitar? Esos espacios donde fluyen muchas personas. Y luego, la otra C sería la de los espacios cerrados. Es muy distinto estar en sitios aireados, en sitios abiertos y en sitios que puedan estar cerrados. Luego ya habría otros matices que sí que serían importantes a tener en cuenta, ¿no? Y eso es muy propio del carácter latino, del carácter español. Que ¿por qué será que cuando estamos en un restaurante, que puede ser un espacio cerrado, además estamos chillando? Es una cosa que sí que llama la atención, especialmente en nuestro país, que uno puede ir aquí a cualquier tipo de restaurante y que, digo yo, es que tengo que levantar la voz, porque tengo que levantar la voz, porque si no de enfrente no me oye, pero es que, y entramos ahí. ¿Qué es lo que implica esto de levantar la voz? Pues que es que esto de levantar la voz, lo que implica es que yo voy a poder coger y a más distancia voy a poder transmitir. Si yo estoy en un espacio cerrado, con mucha gente, y encima levanto la voz, pues ahí es donde se puede coger y se puede difundir mucho más. Y si además no he utilizado ese gel hidroalcohólico que ahora tenemos a nuestra disposición en todos los sitios, pues el virus va a estar encantado. Doctor Mena, ¿hay alguna medida más que tengamos que tener en cuenta para concluir? Yo creo que ya hemos podido coger y comentar todos. Que nos acordemos de las 3 Cs: cercano, concurrido y cerrado, gel de manos, y luego el tema de la prudencia en la interacción social, lo que estaba comentado antes. Estamos correctamente vacunados, estamos ahora mismo en un pico que podemos tener riesgo porque el virus está por ahí. Seamos prudentes. Seamos prudentes si yo tengo que visitar a una persona enferma y estamos en este contexto actual. Seamos prudentes de esas celebraciones masivas que nos gustaría tenerlas ya, y estaríamos encantados de, si fuera posible, pues este San Antolín poderlo disfrutar todos. Vamos a ver cómo llegamos a San Antolín. Doctor Javier Mena, muchísimas gracias. A vosotros.